Día martes, día en el cual vamos al consultorio, por lo menos una vez a la semana, y si no lo hacemos de manera formal, lo hacemos de manera virtual. Y está muy bien, y lo hacemos con, bueno, un especialista, un neurólogo, un profesor, que de alguna manera nos va orientando sobre temas muy concretos. Las crisis epilépticas, hemos hablado alguna vez de la epilepsia y bueno, cómo se produce, pero él me ha mencionado que hay falsas crisis epilépticas. Por ahí, claro, uno no conoce y no sé si podrá distinguir entre realmente lo que es epilepsia y lo que no, pero sabe, ¿para qué yo voy a tratar de entender esto cuando tenemos un especialista que nos va a poder explicar? Querido doctor Firsenfeld, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo Muy, bien? muy bien. Volvamos a ver sobre, para hacer un reconto, ¿qué es la epilepsia? Empecemos por lo primero. Bueno, la epilepsia es la manifestación clínica de un desorden eléctrico de la corteza cerebral. O sea, se produce algo así como una especie de cortocircuito, las neuronas se ponen de acuerdo y descargan al mismo tiempo en un determinado sector y se produce una alteración. Puede ser un movimiento, puede ser sacudidas, puede ser la pérdida del conocimiento, puede ser un trastorno psiquiátrico. Hay toda una serie de elementos según el lugar de la corteza que se irritó, es el síntoma. Todos Bien, piensan, o todos tenemos en claro que epilepsia es el individuo que se cae, tiene esas sacudidas, se orina encima, o sea, se vomita, o sea, tiene ese tipo de cuadro. Pero hay otras formas mucho más sutiles. El individuo que va caminando, que va manejando un auto, es un automatismo. O sea, hay distintas formas de producirse ese cuadro. Y todo primer se debe tema a un muy desorden eléctrico. importante que ha mencionado, porque como usted dice, lo que habitualmente pensamos es que tiene que ver con esos sacudones que alguna vez hemos visto y seguramente todos tenemos presente, pero hay otro tipo de síntomas también que tienen que ver con crisis epilépticas, que son, como usted dijo, bueno, de alguna manera este cortocircuito que se produce. Para dar un ejemplo, el que escribe Alicia en el País de las Maravillas, Carl Lewis, él tiene una epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, lo que aparece en esa historia, que son figuras que se agrandan y que se achican, personajes, gota de agua que parece un par, después se achica, todo eso es un fenómeno que él transcribe en la historia porque él lo sufría. El lóbulo temporal provoca eso que se llama metamorfopsias, o sea, esas imágenes deformadas que duran un determinado tiempo, y él cuenta la historia, lo narra, pero pone esas figuras que se agrandan y se achican. Eso forma parte de la historia de la epilepsia, la historia de la medicina, que es muy, muy interesante, ¿no? Recordar esas cosas. Bueno, pero volviendo al tema, eh, uno de cada 200 individuos que andan por la calle pueden tener epilepsia. Epilepsia Uno significa de cada 200. de cada 200, de cada 200. Y se diagnostican en el mundo 5 millones de casos por año, nuevos. O sea que es una afección realmente numerosa, o sea, es frecuente. Ujú. El tema es que también ocurre que se diagnostican lo que se denominan pseudocrisis. O mejor dicho, no se diagnostican, ocurren pseudocrisis que se diagnostican como crisis reales. Y esto es todo un problema. Es un problema porque al hacer mal el diagnóstico, quien sufre las consecuencias es el paciente, porque el paciente está aparentando tener crisis epilépticas, pero no lo hace de manera, no lo hace a propósito, sino que tiene una crisis funcional, una crisis de tipo histeria de conversión, sufre todos los movimientos y que es prácticamente muy difícil, no digo imposible, pero muy difícil de diferenciar. Cuando hacemos ateneos y filmamos pacientes y nos ponen distintos tipos de crisis, el acierto es del 50%, o sea, de cuál es la crisis real y cuál es la crisis pseudo o falsa. O sea que es elevada la posibilidad de equivocarse en el diagnóstico. Y más o menos entre un 5 o un 10% de las epilepsias de difícil tratamiento son las que corresponden a pseudocrisis, por lo tanto no son epilépticas. Y por lo tanto la mejor droga antiepiléptica, el mejor tratamiento antiepiléptico no va a funcionar. Esto es una realidad. O sea que es elevado el número de confusión que generan este tipo de cuadros. Pregunta, doctor. eh, Diagnosticar la epilepsia, más allá de lo que es el ojo clínico, me imagino debe tener
hoy con todo lo que es el avance de la medicina, algún tipo de posibilidad de ser medido? Si me habla de un tipo de shock eléctrico o como lo mencionó, de esta irregularidad eléctrica, ¿tiene alguna manera de ser chequeado científicamente? Absolutamente, y es la pregunta que vale oro, o sea, porque la respuesta vale oro. La forma de confirmar que se trata de una epilepsia es mediante el electroencefalograma, que es un método muy antiguo, o sea, Ujú. Berger lo escribió en el 1894 y se avanzó muchísimo en toda la aparatología médica, tomografía, resonancia, etcétera. Pero en encefalografía lo que se mejoró es en todo caso tener un equipo computarizado en vez de un equipo a tinta. Pero prácticamente lo que uno ve, y yo diría que hasta se ven mejor, se expresan mejor las ondas en el papel que en la computadora. Pero el encefalograma es clave para diferenciar y para confirmar la epilepsia. El individuo tiene que tener alteraciones en el electroencefalograma. Si no, no se lo puede confirmar y si se repiten 3, 4, 5 encefalogramas en distintas situaciones y lo que se denomina video EEG, o sea, al individuo se lo conecta, se le conecta al encefalógrafo y tiene conectada una cámara, entonces en la mitad de la pantalla aparece el trazado y en la otra mitad el individuo. Si cuando el individuo empieza a moverse, empieza a tener las sacudidas, el encefalograma no se altera, uno determina que esto es una pseudocrisis, que no es una crisis real, porque no se generó la alteración eléctrica. Ahora, doctor, una pregunta sobre esto. Cuando se le pone un encefalograma a un paciente, eh, todo el tiempo va a demostrar de que tiene una irregularidad eléctrica, por llamarlo así, en bueno, en su metabolismo y que en algún momento tiene un pico, o es como una falla de un aparato que mientras está funcionando bien no se puede detectar y solo se detecta cuando tiene la crisis. Es exactamente así. Se llaman paroxismos. Algo paroxístico es algo que comienza y termina bruscamente. Entonces el individuo está conectado al encefalógrafo y el trazado es normal, y de repente cambia el ritmo, cambia la frecuencia, aparece otro tipo de ondas, y ese es el paroxismo, que puede durar segundos, un minuto, y desaparece. Hay que pescarlo, Por eso y es pensaba tal cual, cómo se hay que hace tener la para paciencia justo del estar. pescador. Claro, porque ¿cuánto tiempo puede estar un paciente conectado a un encefalograma? Y tampoco es algo que me imagino se produce diariamente, con lo cual por ahí puede pasar más tiempo y sin que se tenga... Es muy importante la pregunta y es muy interesante. De rutina se hace un encefalograma con el individuo despierto, con los ojos Ujú. cerrados, sentado o acostado, y se lo conecta. Entre 20 y 30 minutos. Se lo hace respirar hondo para que tenga una alcalosis, para provocar, para poner al metabolismo del cerebro en predisposición. Si eso es normal y la sospecha es fuerte de epilepsia, se le pide al individuo que la noche anterior a realizar el encefalograma no duerma. Porque la deprivación de sueño predispone a la corteza cerebral a tener paroxismos, si el individuo es un individuo que lo padece. Entonces, es muy útil ese estudio. El paciente tiene que hacer el esfuerzo de no dormir toda la noche y a la mañana o al mediodía llega a la institución y se lo conecta. Y si no, se le hace un electro de sueño y si no, se lo interna al paciente y se lo tiene 24 o 48 horas. O sea, eh, ahora, si todas esas pruebas no dan positivo, uno está en presencia de una pseudocrisis. De una Es pseudocrisis concluyente. que, Para que, poner el sello de epilepsia, el encefalograma tiene que estar alterado. Bien, vamos a la epilepsia. Hoy hay tratamientos importantes, seguramente usted nos va a contar sobre qué se puede hacer y ni hablar sobre las pseudo crisis epilépticas y cómo se las trata. No, desde ya hay un menú terapéutico muy grande. Hay 4 fármacos de primera línea y después están los de segunda línea. Los de segunda línea no es que son menores, son más potentes, pero siempre uno tiene que comenzar con la primera línea. Ujú. Si esa primera línea falla, uno recurre a la segunda línea. Pero estamos hablando de que está confirmado el diagnóstico de epilepsia. Y eventualmente también está lo que se llama la cirugía de epilepsia. O sea que hay muchos elementos con los cuales prácticamente el 85% largo de los pacientes que tienen epilepsia, bien tratados, pueden hacer una vida absolutamente normal.
solamente queda un margen de un 10%, y de ese 10% un 5% que se denomina epilepsia intratable. Es un segmento muy pequeño en proporción a la enfermedad, pero bueno, es grande porque son muchos millones los pacientes. Pero siempre estamos hablando de un cerebro que está dañado, algún tema congénito, alguna lesión, algún tumor, algún traumatismo. O sea, en un cerebro que anatómicamente está sano o tiene una mínima alteración, el pronóstico realmente es muy bueno. Esto que nos ha dicho es Y muy vuelvo, importante respecto de el pronóstico y de cómo se lo puede tratar y de lo que hoy la ciencia permite. Entiendo que no hay una edad en la cual, digamos, esto se manifiesta, ¿no? Sino que puede pasar en distintos momentos etarios, ¿es así? a ver, puede pasar en cualquier momento, pero en la infancia, cuando el cerebro está inmaduro, hay más predisposición. Y en la ancianidad, cuando el cerebro empieza a desgastarse, también. Pero puede ocurrir en cualquier segmento. El tema es que el debut de una crisis epiléptica en un individuo que ha pasado los 20, 25 años, obliga a descartar que no haya una lesión cerebral. Desde un desgaste, una cicatriz, u otro tipo de lesiones como tumor, traumatismo, malformaciones, etcétera. O Usted sea que el debut, sí. dijo hereditario en algún momento, doctor. A ver, las epilepsias hereditarias no suman más del 1,5%, Ah, muy la que pequeñito. genéticamente, pero lo que sí existe es una predisposición. O sea, hay un aforismo, un dicho que tenemos los neurólogos, que no convulsiva el que quiere, sino el que puede. O sea, el que tiene en su pedigree, en su árbol genético, algún tío, algún primo. O sea, cuando uno empieza a rastrear por la parte paterna o materna, siempre va a haber algún familiar que tuvo algún tipo de crisis. O sea, que esa genética existe. Pero de ninguna manera se dice que es hereditaria, pero sí hay una predisposición. Pero las epilepsias genéticas, vuelvo a repetir, no superan el 1,5%. Pero dos cerebros exactamente iguales, con la misma lesión, en el mismo lugar, uno tiene convulsiones y el otro no. Quiere decir que uno estaba predispuesto a tener convulsiones y el otro no. Pero Importante vuelvo a repetir, lo que nos dijo, doctor, en un principio, que no solo las convulsiones son epilepsia, porque por ahí me parece que muchas veces uno tiende a creer que solo este es el cuadro de epilepsia y hay otras realidades, ¿no? bueno, y esas serían las denominadas, a ver, para que se denomine un paciente epiléptico tiene que tener dos o más crisis, pero en distintos momentos. Si tiene 10 crisis en un solo momento y está cursando, por ejemplo, una encefalitis, o un cuadro febril infeccioso importante, y después se cura, desaparecen las crisis, no es epilepsia. Ahora, si 2 o 3 años después el paciente tiene otra crisis, el antecedente de haber tenido convulsiones 3 años antes, y ahora sí lo transforma en un epiléptico. Pero tiene que haber 2 o 3 o más crisis, pero en tiempos distintos, Bien. para que uno lo rotule. Pero siempre, vuelvo a repetir, confirmado con el encefalograma. El encefalograma es categóricamente, tiene que estar alterado para que uno le ponga el sello de epiléptico. Si no, va a ser una pseudocrisis, y la pseudocrisis responde a mecanismos emocionales, psicológicos, y amerita un tratamiento de ese tipo, psicológico, con psicoterapia, con psicofármacos, etc. El tema es que es un paciente que muchas veces está años tratado con esquemas antiepilépticos que van a fallar y que fallan y que se cambian y que fallan. ¿Por qué? Porque no es una epilepsia. Por Hasta que de eso, alguna manera, sí. no, por eso, señores, para cerrar, lo importante es tener un buen médico de cabecera, un buen clínico y luego un buen neurólogo que pueda determinar con precisión qué es lo que está pasando y cuál es la terapéutica. Lo digo como un muy mal paciente, pero como un muy buena escucha de los médicos. Está muy bien. Es exactamente así. A ver, y hoy la epilepsia, quiero agregar algo, en tema laboral. Juan y Roberto se presentan a un trabajo. Ujú. Un trabajo que tiene que ver desde oficinas, de computación, manejo de inglés, de portugués, o sea, y todos los dos tienen iguales antecedentes. Inclusive Juan tiene un poquito más antecedentes, pero hay una parte que cuando se va a hacer el ingreso laboral hay un examen médico. Y el jefe de personal le dice, mira, yo lo prefiero a Juan, pero bueno, el médico decide si está apto o no.
Si Juan dice que tiene epilepsia, toma carbamazepina, 3 comprimidos por día, bueno, y Roberto declara o no declara, dice que no tiene nada, es seguro que lo van a contar a Roberto y no a Juan. Está clarísimo. El tema es que es el médico, para poder recomendarlo a Juan, tiene que haber sabido que el 85% de los pacientes con epilepsia andan muy bien tratados y perfectamente puede ingresar a ese trabajo. Bien. Pero eso es un tema que pone un filtro por desconocimiento, porque realmente la epilepsia de alguna manera tiene una marca que tiene una historia, una propaganda que no es buena. Para eso, señores, tener buenos médicos como siempre para salir de esas marcas y para poder vivir con la mejor calidad de vida cuando hay alguna situación como esta tan concreta. Doctor, yo escuché que me estaban diciendo que vamos al panorama de noticias. Como siempre, gracias por estos minutos. Estoy seguro que lo suyo ayuda a muchos para estar esclarecidos y para, bueno, sobre todo, no tenerle miedo a las enfermedades, sino hacer lo que hay que hacer, encontrar buenos médicos y las terapias que permitan una buena calidad de vida con lo que la vida trae. Un abrazo y gracias. Igualmente, hasta la próxima. El doctor Alfredo Fürstenfeld, aquí en Pensando en las Noticias. Sí, vamos al panorama.